El 3 de noviembre de 1985, el Papa Juan Pablo II llevó a cabo un acto de profundo significado al beatificar a Tito Brandsma, un carmelita neerlandés que fue asesinado por el régimen nazi en 1942. Esta beatificación marcó un momento histórico en la Iglesia Católica, y rindió homenaje a un valiente defensor de la libertad de prensa y la verdad en tiempos oscuros. El venerable Titus Brandsma, cuyo nombre de nacimiento fue Anoes Geert Brandsma, nació el 23 de febrero de 1881 en Bolsward, Frisia, y trágicamente falleció en Dachau el 26 de julio de 1942. Este ilustre sacerdote carmelita y destacado profesor de filosofía neerlandés, se ganó reconocimiento por su enérgica oposición a la ideología nazi y sus firmes declaraciones en contra de la misma, incluso antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Su contribución a la resistencia contra el nazismo fue tan notable que finalmente fue canonizado por el Papa Francisco el 15 de mayo de 2022. Proveniente de una familia de profunda tradición católica, Brandsma se unió a la Orden de los Carmelitas el 17 de septiembre de 1898, adoptando el nombre religioso de Tito. Tras su ordenación sacerdotal en 1905, Brandsma se destacó como un brillante erudito en la disciplina de la mística carmelita, culminando con la obtención de su doctorado en filosofía en Roma en 1909. Posteriormente, dedicó su labor docente en diversas instituciones educativas en los Países Bajos. Uno de sus logros más destacados incluye la traducción de las obras de Santa Teresa de Ávila al neerlandés. La extensa documentación reunida por este erudito en su estudio de la mística holandesa sienta las bases del Instituto Tito Brandsma de Nimega, una institución dedicada al estudio de la espiritualidad. Brandsma, uno de los cofundadores de la Universidad Católica de Nimega, desempeñó un destacado papel como profesor de filosofía e historia de la mística durante el periodo académico de 1923 a 1924, y posteriormente fue elegido rector magnífico de esta prestigiosa institución. Además de su labor académica, el padre Brandsma se distinguió como periodista y ejerció como consejero eclesiástico en diversos periódicos católicos a partir de 1935. Su incansable lucha contra la propagación de la ideología nazi, así como su compromiso en pro de la educación y la libertad de prensa, atrajeron la atención de las autoridades nazis. Titus Brandsma también se destacó como un firme defensor del esperanto, una lengua internacional, y fue miembro activo de la Unión Internacional de Esperantistas Católicos. Asimismo, promovió la lengua frisia y participó en diversas instituciones relacionadas con esta lengua, llegando incluso a redactar un manual lingüístico al respecto. En enero de 1942, fue aprehendido mientras intentaba persuadir a los periódicos católicos de los Países Bajos para que no incluyeran propaganda nazi en sus publicaciones, desafiando así la legislación nazi impuesta en los territorios ocupados. Previamente, había colaborado en la elaboración de una carta pastoral, la cual fue leída en todas las parroquias, en la que los obispos holandeses condenaron de manera oficial las medidas antisemitas nazis y las primeras deportaciones de judíos. En dicha carta se afirmó que el nazismo era inherentemente incompatible con el catolicismo. Tras la publicación de esta carta, los nazis deportaron a más de 3.000 judíos de los Países Bajos, todos ellos convertidos al catolicismo. El mismo Brandsma fue arrestado en 1942, y trasladado a Dachau el 13 de junio, después de haber sido detenido en Scheveningen, Amersfoort y Cleveris. En Dachau, se reunieron la mayoría de los prisioneros cristianos detenidos por las fuerzas nazis. El 26 de julio de 1942, Brandsma falleció debido a una inyección letal administrada por un médico de la SS General. Tito Brandsma es venerado como un santo mártir en la Iglesia Católica. Su beatificación tuvo lugar el 5 de noviembre de 1985, de la mano de Juan Pablo II, y su canonización se llevó a cabo el 15 de mayo de 2022, por el Papa Francisco. Su festividad se celebra cada 27 de julio. En el año 2005, los ciudadanos de Nimega lo eligieron como el ciudadano más destacado en la historia de la ciudad. La Orden de los Carmelitas, oficialmente conocida como la Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, es una orden religiosa católica con sus raíces en el siglo XII. Esta comunidad de ermitaños, inspirados en el profeta Elías, se estableció en el Monte Carmelo, conocido como el Jardín de Palestina. De hecho, la palabra Carmelo deriva de Carmel en las lenguas semíticas locales, que significa la viña de Dios. Los miembros de esta orden, conocidos como carmelitas de la antigua observancia, se dedican a la vida contemplativa,
la meditación de la Sagrada Escritura y el trabajo. Su lema, "Me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos", refleja su profundo compromiso espiritual. En su comunidad, construyeron una iglesia en medio de las celdas, la cual dedicaron a su patrona, la Virgen María, a quien veneran como Nuestra Señora del Monte Carmelo. Fue el patriarca de Jerusalén, Alberto, quien en el año 1209, entregó a la orden una regla que sintetiza su ideal, que ha perdurado hasta el siglo XXI. La vestimenta carmelita se caracteriza por una túnica de color castaño y un escapulario del mismo tono. Según la tradición, el domingo 16 de julio de 1251, la Virgen María se manifestó en Alsford, Inglaterra, ante San Simón Stock, entregándole el escapulario del Carmen. Otro distintivo es la capa blanca, que simboliza la protección de la Virgen María y se le prometió a quienes portaran el escapulario y se encontraran en estado de gracia, que no sufrirían las llamas del infierno. En las apariciones de la Cova da Iria en Fátima, Portugal, el 13 de octubre de 1917, la Virgen María también se manifestó a los 3 pastorcillos vistiendo el hábito carmelita, que incluye el escapulario del Carmen. En las diversas apariciones marianas en San Sebastián de Garabandal, cerca de la ciudad de Santander, en Cantabria, España, que tuvieron lugar entre 1961 y 1965, y en las que también se presentó el arcángel San Miguel a 4 niñas campesinas, la Virgen María se reveló como la Virgen del Carmelo, sosteniendo en su mano derecha el mencionado escapulario marrón. En el siglo XVI en España, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz desempeñaron un papel fundamental en la reforma de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, dando origen a la Orden de los Carmelitas Descalzos. Se pueden observar 3 ramas de la Orden: los Carmelitas Ermitaños, los Carmelitas Descalzos, y los Carmelitas de la Orden Tercera. Los Carmelitas Ermitaños, una rama de la Orden de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, tienen sus raíces en los monjes ermitaños, que a partir del siglo XIII, en su mayoría evolucionaron hacia una vida de frailes mendicantes. Sin embargo, es importante destacar que los carmelitas ermitaños, pertenecientes a la rama masculina de la Orden de los Carmelitas, no se consideran frailes carmelitas de vida activa y apostólica. En la actualidad, los carmelitas ermitaños son comunidades independientes, tanto masculinas como femeninas, que abrazan una vida de clausura. Se inspiran en la antigua tradición monástica carmelita y están bajo la autoridad del prior general de la Orden Carmelita de la Antigua Observancia. Nuestra Señora del Monte Carmelo es la patrona de estas comunidades carmelitas. A pesar de que esta rama se basa en el carisma carmelitano de la Antigua Observancia, comparte de manera enriquecedora la espiritualidad de la rama reformada, inspirada por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. En 1562, Santa Teresa de Jesús emprendió una reforma dentro de la orden religiosa, y estableció el primer convento de carmelitas descalzas en la ciudad de Ávila. Posteriormente, en colaboración con San Juan de la Cruz, fundaron la Orden de los Carmelitas Descalzos. A partir de ese año, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz lideraron una reforma en la tradición carmelita, estableciendo los primeros monasterios de carmelitas descalzos. Esta nueva regla buscaba retornar a una vida centrada en Dios, caracterizada por la sencillez y la pobreza, tal como la vivieron los primeros eremitas del Monte Carmelo. Los carmelitas descalzos se dividen en 3 ramas: los frailes, primera orden, las monjas contemplativas, segunda orden, y los hermanos terceros o seglares, pertenecientes a la venerable Orden Tercera de los Carmelitas o Carmelo Seglar. Es importante destacar que la Orden de los Carmelitas Descalzos no se encuentra bajo la jurisdicción de los carmelitas. Tras la reforma liderada por Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, se fundó como una orden independiente. Su existencia fue objeto de controversia en 1577, cuando los carmelitas no reformados intentaron eliminarla encarcelando al venerable fray Juan de la Cruz para que renunciara a la reforma de Santa Teresa. Los miembros de la Orden Terciaria del Carmelo de la Antigua Observancia son una parte integral de la tradición carmelitana, los carmelitas de la Orden Tercera. A pesar de llevar adelante sus vidas familiares y ocupaciones habituales, algunos de ellos, en determinadas comunidades, han asumido el hábito religioso carmelita como parte de su compromiso. Esta rama constituye una auténtica extensión de la Orden del Carmen y se compromete a vivir de acuerdo con los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, así como el espíritu de las bienaventuranzas. Los carmelitas de esta orden siguen la misma regla establecida por San Alberto de Jerusalén, junto con constituciones propias que guían su vida espiritual. Cada historia tiene su propio protagonista,
y cada protagonista deja un legado duradero. Únete a nosotros en nuestro canal, para explorar más de estos relatos fascinantes y descubrir las huellas que han marcado la historia.